buenas tardes, buenos días, buenas noches a todas y a todos los amigos que sintonizan este podcast. Vamos hoy a compartir con mi hermano, colega Alexi, y en particular hoy tenemos, ¿cómo se llama el capítulo, Ale? Los sueños en la antigüedad y las tradiciones de sabiduría, Lo- como primer bloque. lo- sí, ¿sabéis por qué? Yo iba a decir de los sueños, pero caché que estuvimos ahí jugando un rato entre que atendíamos un paciente y otro que nombre, y al final Claro. nunca me quedó claro cuál era el nombre porque recién nos desocupamos y saltamos a grabar, pero es relacionado con Pero los sueños. Yo creo que sí, vamos a pasarnos por qué dicen los sueños en las tradiciones antiguas, las tradiciones de sabiduría, psicoanálisis, etcétera, porque en todas las culturas tradicionales los sueños eran importantes, no eran un simple producto del cerebro cuando se dormía. Para las culturas antiguas eran mensajes que cruzaban la frontera del mundo de los espíritus. En el caso del chamanismo, que es un caso que a mí me convoca mucho, eh, para el curandero el chamán es el acceso al territorio de los espíritus. Para el místico es la visita de lo divino. Y también en mi formación en psicoanálisis hablábamos de que era el lenguaje cifrado del inconsciente, o la vía regia, decía el comienzo Freud. tal cual. En es- Sí, y fíjate que contextualizando un poco, ¿no? En relación al primer bloque que pensamos, ¿no? Los sueños en la antigüedad y las tradiciones de sabiduría, eh, como también en el mundo de la antigua Grecia, ¿no? Habían templos que funcionaban como hospitales sagrados. Allí donde de alguna forma los peregrinos practicaban lo que llamaban la incubación del sueño, ¿no? Donde se ofrendaban de alguna forma en rituales de ayuno, baños de planta y dormir, como armar un espacio de sueño sagrado, ¿no? Con el objetivo también de recibir un sueño que revele la causa y el remedio de una enfermedad. es muy interesante echar una mirada primero en la antigüedad en Grecia, como los sabedores, los sanadores le preguntaban al sueño, igual que el maestro Juan, ¿te acuerdas? Que él decía, Claro. voy a preguntarle al sueño, a ver qué me dice. Porque pareciera que el sueño es el portal, nos, nos deja en la zona, en el espacio liminal del mundo imaginario, diría Corbin, ¿no? En Mesopotamia también, en Egipto, como decís tú, en Grecia, el sueño, en definitiva, podríamos decir que era el oráculo y medicina. En lo que yo conozco, en la tradición, en la Sofía Perennis, se reconoce lo onírico o la epifanía como una irrupción de lo real con mayúscula, de la realidad, del absoluto, digamos, en lo psíquico. Como que el sueño, en definitiva, es un espacio donde lo más grande, según Schwann o Guénon, ¿no? El sueño era un auténtico canal con el mundo sensible y suprasensible. Por eso ellos decían, los perennialistas, que en la modernidad, reducirlo solo al residuo de vigilia, como decía Freud, amputaba, digamos, la función trascendente, sino que simplemente el psicoanálisis se orientó hacia lo pre-racional, a la infancia, el psicoanálisis clásico, ¿no? Pero amputaba la función de arriba, como también una posibilidad de comunicarse los dioses con nosotros. Y en esa línea, el psicoanálisis lo entendió como una expresión de un deseo reprimido. Después ya Jung lo cambia y habla de la manifestación de los arquetipos. Los psicoanalistas relacionales lo ven como parte de una dinámica viva del encuentro con el terapeuta y así. En la alquimia también. Así es que está súper interesante hoy día. ¿Te Sí, acuerdas que se hablaba también del sueño lúcido y la visión de poder en el territorio chamánico más nueva era de Carlos Castañeda, ¿no? Que uno entraba dentro del sueño lúcido y dialogaba con las imágenes, con los símbolos y, y nada, súper interesante. Lo que nos queda claro, así como para tirar sobre la mesa, es que soñar no es descansar. claro. Básicamente es recordar que no somos solo cuerpo. O sea, el sueño nos demuestra en nuestro propio laboratorio que somos más que puro cuerpo
Y definitivamente el sueño es un puente y un umbral. Claro, en la actualidad también se podría decir de los sueños que marcan un lugar donde emerge el deseo y las verdades, pero fuera de la vigilia, ¿no? O sea, veían que los sueños como un lugar donde emerge el deseo y la verdad, que la vigilia incluso no permite. La barrera de la represión, la censura. Claro. Mira, podríamos decir así en general que el sueño es como un puente, es como en una dimensión chacarruna, porque no es ni puramente interno ni puramente externo. Está en ese espacio intermedio que diría Winnicott, pero es también el mundo medio preternatural o el plano intermedio también de las tradiciones. En definitiva, donde la psique interacciona con el espíritu o en el plano intermedio, porque el sueño llega a las fronteras del yo, por decirlo de algún modo, y nos conecta con el mundo de lo otro, de eso infinitamente misterioso. Algunos le llaman lo sagrado, lo otro, según los antropólogos, pero es ahí donde el alma negocia con fuerza memoria, símbolos, que definitivamente no caben en la vigilia. Claro, qué interesante porque justamente Freud le llamaba la vía regia, ¿no? O sea, hacia el inconsciente, donde de alguna forma los deseos y los conflictos reprimidos se expresan de forma disfrazada, ¿no? Y ahí también la tarea es también entrar en una especie de lenguaje para poder descifrar también lo simbólico eh, y lo personal que esté convocando en cada contexto del sueño, ¿no? Exacto, exacto. En el mundo indígena, que es otra cosa que conozco, soñar con una planta, por ejemplo, con un animal, con un ancestro, era derechamente recibir algo, un mensaje o su medicina, ¿no? Por eso la visión curanderil es muy parecida a la antigua, bueno, de hecho es antigua, pero la antigua de otros lados, y el sueño trae remedio, que a veces nos llegan por la vía racional. Por el sueño se nos revela algo que por nuestros puntos ciegos no podemos ver, las represiones. Incluso no solo lo patológico, eso es lo bonito, sino que también los cantos, las imágenes, gestos que curan, símbolos, paisajes. Entonces eso es muy lindo, cómo el alma se prepara en los sueños también para experiencias futuras. En los pueblos antiguos se juntaban los abuelos con los niños y empezaban a conversar sobre los sueños. A ver, ya tú cuéntame, toda la mañana. Entonces, es muy lindo, se hacían ceremonias, ¿no? Muertes simbólicas, había todo, por decirlo, es como el bardo personal para los que son budistas. Es como un entrenamiento para cruzar umbrales. Por eso es tan notable el trabajo con sueños, es tan importante que todo buscador espiritual, todo terapeuta con experiencia o en proceso de formación se relacione con el lenguaje de los sueños, con el análisis de sueños, la lectura de los sueños, porque el sueño es una maravilla. En el encuentro terapéutico, tú sabes que hicimos hace algunos años, ¿te acuerdas, Ale? Hace como 5, Sí. 6 años, ya no me acuerdo. Uno de el sueño en el abordaje del trauma y la clínica del Mm. psicoanálisis relacional, ¿no? Que decíamos que el sueño era un encuentro intersubjetivo con los aspectos no metabolizados que aparecen para ser vistos. Como, ¿te acuerdas que Bromberg decía que era como un pum, como un cortometraje de la vida psíquica? Qué bueno. Sí, y algo que como que me quedó también como resonando es que de alguna forma para las tradiciones también chamánicas, ¿no? Que estuvimos hablando, el sueño se interpretaba dentro de un tejido cultural comunitario, ¿no? O sea, por lo menos con lo que nosotros conocemos, un ejemplo es que de alguna forma en la Amazonía, ¿no? Soñar, por ejemplo, con un jaguar eh, puede ser una señal de alianza espiritual o de fuerza para atravesar un desafío, ¿no? Como también el soñar con el agua turbia puede advertir, no sé, sobre desequilibrio en el territorio, la salud. Entonces,
el contexto cómo se apertura también la práctica de la interpretación de sueños en relación a cada tradición. Es importante, ¿no? Contemplarlo, sobre todo en la actualidad que se está viendo como una amplia forma también de conocer tanto tradiciones culturales como también en trabajo psicodinámico personal, ¿no? Por eso de compartir el sueño en la comunidad, siento que es algo muy potente que tienen estas comunidades indígenas, o sea, también cómo se preparan al sueño, eh, de alguna forma, un ejemplo clínico actual, ¿no? En la actualidad, un paciente que sueña con un águila que lo eleva, la interpretación puede incluir su necesidad de perspectiva, ¿no? En un conflicto que vive, quizás, pero también la lectura de un aliado espiritual, dirían los chamanes, ¿no? Desde su propia cosmovisión. Por eso la importancia del discernimiento en relación a dónde nos estamos, desde dónde estamos mirando el sueño. Exactamente, tal cual, compadre, porque eh, tenemos mucho que aprender aún. A veces la ciencia es un poco arrogante de creer que... Vamos a hablar también de lo que dicen los científicos, pero desde la antigüedad, tú decís, los chamanes, el sueño con el jaguar. José, hijo de Jacob en el Génesis, interpreta los sueños proféticos que salvaban pueblos enteros. Daniel recibió las visiones oníricas de los reinos que venían después. El mismo San José, glorioso San José, esposo de nuestra Santísima Virgen, fue advertido en los sueños que tenía que proteger al niño Jesús. Entonces, hasta en el horizonte bíblico, el sueño no es un mero símbolo psicológico, sino también un mensaje real de Dios. O sea, digámoslo así, sin eufemismo, ¿no? Pero se requiere discernimiento. La clave, si es de Dios, se va a cumplir y va a traer vida. Si no, se disipará. Claro. Pero siempre se contrasta el sueño con la ética y con la verdad revelada. Los padres del desierto advertían que los sueños podían ser inspirados por Dios, visiones, correcciones, consuelo, pero más abajito también, ya decían ellos, proyecciones del alma, deseos, miedos, un poquito más abajo, tentaciones demoníacas, ilusiones, engaños. Y nuevamente la palabra clave en los padres del desierto, discernimiento. Qué buena. Y eso pasa por el fruto espiritual. O sea, ¿te acuerdas de la ley tanto en cuanto de San Ignacio? ¿Qué ¿Ya? tanto esto me acerca o me aleja de Mm. Dios? ¿Humíllale o lo engrandece? Claro, no todo sueño es tomado como divino, ¿no? O sea, se evalúa si su contenido es coherente con principios espirituales y sobre todo si produce buen fruto. Exacto. O sea, una persona que recibe una misión espiritual, eh, la interpretación incluye preguntarse si esta misión es coherente con su ética y si surge desde un lugar de equilibrio o desde una necesidad de poder, ¿no? De ahí entra el discernimiento. O sea, si Sí. preguntarse, ¿no? Quizás si un sueño te inspira a una gran decisión, eh, ¿qué criterios uno usaría para discernir si es un mensaje verdadero? Preguntarse. Preguntarse, compadre, porque ahí ya se nos mete el campo de la psicodinámica. Mm. Hay que contextualizar el quién. No hay sueño sin contexto, una de las leyes del trabajo en análisis con sueños. Que dicho sea de paso, vamos a dejar aquí abajito, yo creo, un curso de sueños que vamos a dictar con el Alex, porque para revisar bien, ¿no? Paso a paso, como es la fenomenología del sueño, la hermenéutica del sueño desde las tradiciones, qué dicen los psicoanalistas y qué dicen también la clínica humanista transpersonal. O sea, buscadores, terapeutas, yo creo que todos nos vamos a beneficiar de este curso breve, vamos a hacer 8 reuniones y ahí vamos a hablar de todas estas cosas en profundidad, ¿no? No solo los datos. Fíjate que hay algo súper interesante en el hinduismo y en el budismo. El sueño era parte de los 4 estados de conciencia, la conciencia con mayúscula. Había un estado de vigilia cuando uno está despierto,
el sueño, el sueño profundo y el turiya. En el Yoga Nidra o en el Bardo Todol tibetano, el sueño, ¿sabes qué era? Un entrenamiento para la muerte y para la iluminación, para aprender a permanecer consciente mientras el cuerpo duerme, navegando por las visiones como portales. Y las tradiciones chamánicas lo mismo, ¿no? Las tradiciones chamánicas lo mismo. La Amazonía, soñar con una planta, era un llamado a hacer una dieta o una medicina. Y el curandero también usaba el sueño para viajar, para curar a distancia. Tú sabes que los curanderos en la noche trabajan, ¿no? Entonces, ¿en qué coinciden? Como para que vamos pasando un poquito al otro lado. Todas las tradiciones coinciden que el sueño es un puente, ¿con qué? Con lo divino, con el alma, con el linaje. Y podríamos decir que también, como diría Jung, vamos a revisar un texto muy bueno de Jung sobre los sueños, ¿sí? Él diría, hay sueños también prospectivos, por decirlo de algún modo, que vienen del futuro. No simplemente los residuos de lo que ha pasado o de lo que me pasó, sino hay sueños mayores. Y bueno, como tú decías, discernimiento espiritual, esto me trae vida, trae coherencia con la verdad, dirían los místicos cristianos. Desde una lectura simbólica profunda, junguiana, ¿no? El sueño habla en mitos y arquetipos, y en la práctica chamánica incubaba sueños, nos hace dialogar con ellos para, en definitiva, aplicarlo en la vida. Bueno, yo diría entonces que como modo de síntesis en relación a las tradiciones, el sueño forma parte más que de un relato nocturno, ¿no? Sino que es en realidad un mapa que orienta y que muchas veces los antiguos se preparaban hacia el sueño para pedir respuestas, ¿no? Ahora la psicología moderna hereda un poco esa visión, pero con un enfoque hacia la vida psíquica interna del occidental, ¿no? Que a mi entender es lo que más necesitamos contemplar hoy en día, esa vida psíquica interna a la hora de la interpretación de sueños. Sí, sí. Claro, yo rescato mucho lo que dicen los perennialistas también, porque desde ahí, desde esas matrices, uno puede ir bajando de a poco a lo psicoanalítico. El sueño, en definitiva, no es producto solamente de lo psíquico. Eso estamos claros. Dicen los perennialistas que es un fenómeno del espíritu, que usa el alma como un medio. Claro. O sea, el espíritu de la profundidad utiliza al alma para comunicarse con la personalidad. El ojo del espíritu utiliza el ojo psíquico de la mente para comunicarse con la personalidad. ¿Cachai? Entonces, en los libros de Fritjof Schwann, cuando habla de los sueños, él habla de sueños comunes, que ahí tiene que ver con lo que dice Freud, los residuos psíquicos o las impresiones del día, pero habían sueños significativos, de esos que estaban cargados de símbolos, que revelaban verdades del alma o sobre el destino. Y había un tercer tipo de sueño, que lo vamos a ver, que son los sueños visionarios. Vamos a enseñar en el curso cómo distinguirlos, porque los sueños visionarios, según Schwann, eran auténticas percepciones de realidades espirituales suprarracionales o suprasensibles, llamaba él. Y la clave, o sea, el valor del sueño depende del nivel de la conciencia del soñador, en qué nivel opere. Pues un alma purificada recibe sueños más claros y una personalidad con menos trabajo o menos desarrollo va a estar soñando más bien en plano psíquico, ¿no? Dentro de la sala de los espejos. Guénon era más categórico, no sé si has escuchado hablar de René Guénon. Él decía que el sueño era una apertura al mundo sutil, o sea que era equivalente a entrar, era un ritual para Guénon, era equivalente a entrar a un estado intermedio o al mundo imaginal de Corbin. Y ahí decía que el tiempo y el espacio eran otros. Y él decía que la verdadera interpretación debía ser analógica y simbólica, no psicológica. Oh. Y más, decía, no todos los sueños son fiables, porque en el plano sutil está lleno de influencias que pueden ser luminosas pero ilusorias.
incluso hostiles. Pueden ser demonios disfrazados de luz que te están mintiendo. ¿Qué proponía Guénon? Lo mismo, discernimiento metafísico, conocimiento de las leyes. Porque un sueño verdadero se reconoce por su cualidad de orden, por coherencia, por la fuerza simbólica. Entonces son autores de peso. Ébola, en la metafísica del peso. Eh, Ébola, en su trabajo crítico al psicoanálisis, también decía lo mismo, que el sueño era una extensión del trabajo iniciático, era un entrenamiento para mantener la lucidez en estados no ordinarios de conciencia. Por eso él hablaba de la vigilia del sueño, que era una especie de lucidez onírica, y era una técnica para penetrar en planos superiores. Por eso él decía que el sueño era un campo de batalla entre fuerzas internas y externas, que en definitiva eran pruebas metafísicas que el iniciado debía aprender a dominar y no dejarse arrastrar. Bueno, eso con los perennialistas. Que bueno, ¿Sí? a mí me surge un Sí. poco, claro, la importancia también de contemplar estas variantes, ¿no? Porque si solamente nos quedamos en lo psicológico, en lo clásico, en lo que dice Freud, ¿no? Por ejemplo, un paciente que sueña que su casa se inunda, para Freud, ¿qué sería, no? Podría verse como un contenido emocional reprimido, simplemente, pero con esta perspectiva desde la tradición, eh, según el oficio, el contexto, el agua podría incluso anunciar fertilidad o cambio en el entorno, ¿no? Tienen esta visión más comunitaria, más cronológica con el orden de la naturaleza, con el orden de las leyes, ¿no? Exacto. Pero lo que importa es que los perennialistas dicen que el sueño uno entra en un estado intermedio entre la manifestación sensible y el principio, que le llamaban el principio con mayúscula, y su valor no estaba en la literalidad material, sino en el símbolo que comunicaba esta. Era como que la realidad universal se abría paso a través del sueño para comunicarse con nosotros. Por eso él decía que para tener buen trabajo en el sueño se necesitaba pureza interior y disciplina espiritual. ¿Por qué? Porque si no, uno no era un vehículo de conocimiento fiable. Alguien que está muy atrapado en temas psicológicos no resueltos no puede ser un vehículo, un portal, digamos, una antena para los sueños. Por eso puede ser parte de la vida iniciática, pero que en sueño debe estar entrenado. Y ahí entramos en lo psicodinámico. Ahí entramos en lo psicodinámico y ahí es clave conocer desde Freud, Ferenczi, todos los autores. Si queréis podemos repasarlo. No sé si tú ¿Sí? te gustaría decir algo de. Veamos cómo hace un popurrí de los clásicos. Yo creo Ferenczi, que un Freud. clásico inicial, como siempre, es Freud, ¿no? O sea, tomando en cuenta que él sostenía un poco que el sueño es la realización de un deseo inconsciente, o sea que generalmente eh, era algo reprimido, ¿no? Que no se podría expresar abiertamente en la vigilia, y justamente su trabajo con el sueño, eh, decía que para que el contenido latente, ¿no? O sea, lo reprimido, pueda llegar a la conciencia sin despertar ansiedad, el sueño lo transforma en un contenido manifiesto, o sea, en un contenido en relación a lo que recordamos. Por eso ese proceso implica un poco la condensación, ¿no? O sea, varios elementos se funden en una sola imagen o en una sola escena. Y el desplazamiento que ocurre en eso es que se pone énfasis en lo emocional, se transfiere de un elemento importante a otro menos relevante para disimular un poco el núcleo del deseo. Por eso, a mi entender, la interpretación consiste en asociar libremente a partir de los elementos del sueño, para llegar como al contenido latente. O sea, es decir, eh, al deseo o conflicto reprimido que lo originó. Sí. Mm. Para los trabajos terapéuticos en ciertas etapas del desarrollo, con ciertos pacientes,
lo que dice Freud, que en el fondo el sueño es una realización disfrazada de un deseo inconsciente. ¿no? Que el sueño realiza lo que el deseo no se permite en vigilia. Y por eso distingue el contenido manifiesto, que es lo que se recuerda. Yo recuerdo que, ¿no? Mm, Y el contenido latente, que es lo que realmente significa. ¿Ya? Y el trabajo del analista clásico es interpretar las condensaciones, qué decís tú, los desplazamientos. ¿Para qué? Para acceder al deseo reprimido. claro. Pero en su visión, el sueño es ante todo psíquico, no espiritual. ¿Y cuál es la función de disfrazarlo? Proteger el yo del paciente de información de tensiones reprimidas. Por Mm, eso a mí me gusta el salto a Ferenczi, mm, como el sueño como regresión e intento de reparación. Porque Ferenczi, nuestro amado Sandor Ferenczi, eh, tengo un libro por ahí muy bueno, se lo voy a enviar en PDF en el curso. Ferenczi que decía, ve el sueño como un espacio donde el psiquismo regresa a experiencias tempranas para reescribirlas, como un intento de reelaborar el trauma, fíjense. Y le da un matiz más tierno, más relacional que Freud. El sueño puede ser un cuidado interno o un intento del psiquismo de curarse a sí mismo. Eso decía Ferenczi. Y a veces soñar es la única forma que tiene el alma para contar su historia. ¿A quién? Al soñador. buena. Qué buena eso como para él también, o lo contemplaba así, ¿no? Como un espacio de autorreparación. Sabía que en algunos sueños las escenas de cuidado o de protección, de justicia, que el paciente no tuvo en la vida real, en el sueño también se podían significar estados similares y muchas veces también en análisis poder hacer un giro, ¿no? O en lugar de solo disfrazarlo, ¿no? Sino que el sueño podía brindar una experiencia correctiva, imaginaria, pero correctiva, y calmando algunas zonas heridas, ¿no? Del psiquismo. Y eso como ya actúa de por sí, solo el acto correctivo imaginario ya actúa con un sentido de autorreparación. Es muy importante conocer todas las perspectivas del psicoanálisis, porque en ciertos casos vamos a tener sueños kleinianos, vamos a tener sueños freudianos, vamos a tener sueños ferencianos, sueños espirituales. La Klein, por ejemplo, decía que el sueño era el juego interno, o sea, que equivalía a una especie de, un equivalente nocturno al juego cotidiano, digamos, infantil. Y el niño y el adulto, decía la Klein, que usaban imágenes para elaborar sus fantasías inconscientes. Sobre todo desde su teoría objetal, fantasías sobre sus relaciones de objetos. O sea, la figura interna de la mamá, el papá, los cuidadores. Entonces en el sueño se manifestaban ansiedades, culpas, defensas primarias, la posición esquizoparanoide, la posición depresiva, y no revelaba solo deseos. Para Klein era también un modo de manifestar miedos persecutorios o escenas de reparación. Muy interesante la teoría objetal de la Klein. Nosotros la vemos en la antesala de la formación en psicoanálisis relacional, antes de Feuerbach, Kohut. Hay que sí o sí estudiar la Klein. Lacan, otro gran controvertido analista. ¿Qué decía Lacan? Que el sueño, él lo veía como un texto del inconsciente. ¿Por qué? Porque para Lacan, el inconsciente está estructurado como un lenguaje y el sueño es una formación del inconsciente. Por eso hay que leerlo como un texto. Y ahí Lacan introduce la idea de que el sueño no solo oculta un deseo, sino que también nos muestra la estructura misma del deseo, por tanto también de la falta. Y el analista no traduce el sueño como un diccionario, así como, soñaste con ratas, miseria. No, no nos sirve en ese diccionario, sino que interviene en sus puntos de significante para que el sujeto descubra su verdad. Ahí está el ejemplo espectacular que tú diste la otra vez, Ale. Eh, ¿Qué pasa? Cuando alguien toma plantas, va donde un terapeuta junguiano chamánico y le dice, tuve un sueño con un águila.
¿no? Entonces, ¿qué le va a decir el terapeuta chamánico? Oh, el águila, un animal de poder, el ojo del espíritu, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasa? Lacan le diría, y háblame del águila, de tu águila. No, que yo recuerde nada. Y de repente, en algún momento, el significante águila va a dar una luz. Ese paciente sueña en la noche, que de repente era muy pequeño, estaba jugando, y de repente ve la villa de un cinturón Harley Davidson que sale un águila. Y estaba asociado a una escena de abuso, que su psiquismo se quedó focalizado en el águila del cinturón, mientras su corporalidad vivía una escena de abuso. Entonces, no existe el águila, diría Lacan. Tu águila subjetiva, esa es la que me importa. Bueno, si tú sabes que si me ponen a hablar de Lacan, yo sé que uno te acomoda más, Ale, y aquí te paso la pelota a ti. Adivina, Donald Winnicott. Claro, El sí, sueño como un espacio transicional. sí. Incluso se me venía un poco otro autor que me gusta bastante, que es Bion, Wilfred Bion, Uf, y como que hacía un poco la diferencia, ¿no? En relación a lo que hemos hablado partiendo desde Freud. O sea, que cómo se centraba el significado netamente en qué significa este sueño, o sea, qué significa este elemento. Pero qué nos dice como desde la perspectiva de Bion, que de alguna forma preguntarse, ¿no? En esta persona está realmente pudiendo soñar su experiencia, ¿no? O sea, está pudiendo generar continuidad de su experiencia, porque para él, de alguna forma, el sueño no era solo una producción nocturna, sino como era una especie de función mental continua. O sea, algo que hacemos incluso despierto, soñar pensando, ¿no? Por claro. eso el soñar como función eh, para Bayo era soñar, de alguna forma procesar la experiencia emocional y transformarlo en algo que la mente pueda contener, ¿no? Y esto ocurre mientras uno duerme, ¿no? Pero también ocurre en vigilia. Entonces, como que el sueño también actúa como un educador del estado de vigilia. O sea, cuando podemos soñar, estamos convirtiendo vivencias intensas en pensamientos y símbolos que se puedan usar. O sea, y cuando no podemos soñar, la experiencia queda cruda, ¿no? Queda sin metabolizar y se expresa como angustia, como confusión o síntomas, o la gente termina olvidando su sueño, termina dejando de soñar, ¿no? Y se pierden de un material, de un mapa realmente potente, ¿no? Por eso sí no sé, un ejemplo, ¿no? Me ha pasado con un paciente, ¿no? Que lleva contando un día caótico, extremo, ¿no? Lleno de tensión, pero no logra armar un sueño al respecto, ¿no? Solo describe imágenes sueltas y extrañas, eh, abstractas, y en la lectura que también nos brinda Bayon, el psicoanálisis, es que esto puede indicar que su capacidad de soñar está sobrecargada, ¿no? Aún no puede transformar la experiencia vivida eh, en algo pensable, ¿no? Y aquí, a mi entender, Bayon y Winnicott le pegan así, pero al ángulo, en relación eh, al modelo madre y bebé, ¿no? Como la función continente, ¿no? La función primaria. Eh, de alguna forma pensaba que el bebé, como proyecta en la madre experiencias crudas, ¿no? Sensaciones corporales y emociones insoportables, lo que Bayon llamaba elementos beta. La madre con su riverino, su capacidad de soñar para el bebé, eh, o la actitud que Winnicott dice el holding, ¿no? La capacidad de sostener desde la angustia, las recibe la madre, las procesa y las devuelve transformadas, metabolizadas en La lo que él función llama, alfa. claro, elemento alfa. Y este proceso yo diría que es análogo también al proceso de soñar, del ensueño, ¿no? O
sea, tomarlo crudo y convertirlo en algo que pueda ser pensado. Y eso tiene Ca- una aplicación también directa en la clínica. O sea, en terapia, el terapeuta cumple ese rol de continente, ¿no? Escucha el sueño del paciente, o sea, lo acoge y lo devuelve de alguna forma elaborado, eh, o muchas veces en una elaboración en conjunto. Llegan al descubrimiento de un continente en conjunto, pero no para imponer un significado, sino que para ayudar a que el paciente continúe el proceso de soñar, continúe el proceso de exploración del continente que se está aperturando. sí. No, es que Bayon ahí es impresionante porque como para él no es solo una función como para otras corrientes, otros enfoques, no es solo un acto nocturno, porque Bayon decía que el sueño no se limitaba solamente a la noche, digamos, sino que estamos todo el día soñando. Mm, Ahí se parece mucho a los chamanes, porque es la capacidad de transformar la experiencia en definitiva. Cuando uno está ahí haciendo un acto cotidiano, está soñando. Y esa función alfa que hablabas tú, que es la función de la mamá mm, de metabolizar, es lo que van a hacer los sueños después. Los sueños como una posibilidad de digestión psíquica. Entonces, si la función en la persona está dañada, la función alfa, la persona no va a poder soñar, ni de noche ni despierta. No va a poder mentalizar, en términos psicoanalíticos relacionales. mm, Entonces, ¿qué pasa? Las experiencias quedan sin procesar. ¿Y cómo se reaparecen con ansiedad difusa? Somatizaciones, acting out. mm, Por eso él decía que el analista o el terapeuta puede ser el soñador sustituto, sobre todo los pacientes con trauma o muy fragmentados, donde la capacidad de soñar está deteriorada. Y ahí Bayon decía que el terapeuta puede soñar los sueños no soñados del paciente y recibir ese material en bruto, ¿no? Él decía que él veía los pictogramas como se acercaban del paciente y él adentro, ¡pum! Como él decía, cuando entra en una sesión, borra la pizarra, entra en vacío, recibía esos elementos betas invisibles yo creo que se tomaba alguna microdosis de hongo, vaya, ¿no? Y él decía que el terapeuta se convertía en el contenedor y hacía esa función Riverí para que el paciente empiece a recuperar esa capacidad de soñar. Por eso para Bayon los sueños eran la guatita de la mente, la barriga de la mente. Hacía esta función digestiva. Por eso si funciona, transforma lo que llega. Si no, se indigesta y expulsa el contenido en pesadilla, en confusión, en acting out. Por eso es tan bueno para alguien con trauma, que tiene pesadilla o le duele la cabeza, tener con quién elaborar, porque si alguien le ayuda a la función Riverí, se afloja todo, descansa mejor, mm. sueña más fluido, incluso ahí hasta los sueños desagradables tendrían un valor, no Sí, serían como una pesadilla tóxica, digamos, ¿no? Se podrían procesar, mm, porque la pesadilla recurrente para Bayon era una señal de que la función alfa estaba saturada o interrumpida. colapso. Sí. Mm. A mí se me viene en relación esa continuidad que genera Bayon entre la vigilia y el sueño. Eh, También se me viene un poco concepto winnicottiano, ¿no? Tomando en cuenta Winnicott, como el soñar también genera una continuidad con el juego, ¿no? Así como el niño en el juego procesa experiencias, ¿no? El adulto usa el sueño para experimentar y ensayar incluso, y simbolizar, ¿no? Ensayar en el símbolo. Por eso en un sueño podemos probar posibilidades donde ocurren contextos de reparación de vínculos, de explorar partes de nosotros que desconocíamos, ¿no? O sea, el sueño permite jugar con la realidad, o sea, transformándola pero sin anularla. Y justamente un ejemplo, ¿no? Un paciente que sueña que discute con su madre, pero en el sueño logra decirle cosas que en vigilia no puede. Aquí el sueño cumple un escenario de juego, ¿no? Una función de escenario de juego.
donde se ensaya una experiencia emocional que la conciencia no logra sostener, no logra articular. Y de alguna forma el sueño lo pone en escenario para empezar a generar coherencia, tanto en la vigilia como con el inconsciente, ¿no? Sí, para Winnicott los sueños no se pueden entender aislados del espacio transicional. Por eso en esa zona entre o intermedia entre la realidad interna y la externa, donde el juego, la creatividad y el símbolo hacen posible, el soñar es una forma de jugar dormido para Winnicott. En el fondo tiene esa buena continuidad que hilaste ahí con Bion, porque el contenido lírico permite al que está soñando metabolizar las experiencias y esos afectos que lo habían desbordado, digamos. Por eso en su perspectiva los sueños tienen un sentido en la medida que pueden ser soñados en la presencia de un otro, vale decir reconocido, sostenido, elaborado en un vínculo seguro. Y cuando el sostén, igual estamos hablando en términos psicoanalíticos, pero bueno, hagan la formación. La persona está soñando, no sueña de verdad, cuando el sostén falla. Y si tiene pesadillas crudas o fragmentos que no llegan a simbolizarse, esto está reflejando un fallo en la continuidad del ser, en la transicionalidad infantil. Por eso para Winnicott el soñar es un acto creativo y que repara, sostiene y enlaza mundos. Entonces, ver el espacio transicional como un símil del sueño, juego, donde el yo va a experimentar y donde el yo va a poder simbolizar sin riesgo. Miren qué importante eso. Lo que no tiene el psicótico es la capacidad de simbolizar. Por eso el sueño para Winnicott requería a la madre suficientemente buena, interna, para que pueda sostener las experiencias oníricas sin que éstas se vuelvan persecutorias. La madre suficientemente buena, heredera de la madre real, ¿no? La madre internalizada suficientemente buena, que sería el contenedor, que sería análogamente lo que es el encuadre. Ahí ya me fui a nivel avanzado en psicoanálisis. La madre internalizada es el encuadre. Te sorprendí con esa, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. En definitiva, soñar es un indicador de que el self tiene un lugar seguro donde desplegarse. Eso es para Winnicott un poquito. ¿Cuánto tiempo nos queda, amigo? Perdón Nos la quedan unos pregunta. 20 minutos todavía. Ah, ya, porque yo llevo sentado acá 75 horas, mis ojitos no dan más con la luz. Pero tenemos los relacionales, alcanzamos a hablar de ellos o te gustaría? Vamos para donde tú quieras. Yo creo que sí, sí. Yo creo que de alguna forma lo que hablaste en relación a la madre, ¿no? Eh, que luego como terapeuta ocupamos de cierta forma ese rol y el reto, ¿no? Aparte de terapeutas, sino de soñadores, ¿no? De sostener ese espacio para que el juego continúe, ¿no? Y el símbolo de alguna forma florezca. Ujú. Que en el fondo ahí en terapia se ensaya, se abre el espacio potencial. O sea, en términos de Winnicott, se abre el territorio de juego, donde, como tú dijiste, lo interno y lo externo se encuentran y se transforman, ¿no? De ahí damos el pase quizás también a los aspectos intersubjetivos también que pueden contemplarse en los sueños, ¿no? Sí. Los psicoanalistas relacionales, ya más orientados un poquito en la clínica, ¿no? Nuestro público, hablamos de los aspectos espirituales, pero también eh, el trabajo terapéutico. Por ejemplo, la Donna Orange, que ella decía el sueño como un diálogo. La Donna Orange, que para descanse, falleció hace poco, desafortunadamente, no, muy joven, en un accidente. Libro emblemático que vemos de ella es El rostro del desconocido que sufre, una maravilla de libro. Y bueno, le rendimos un homenaje de pasada a nuestra querida Donna Orange. Y ella decía que el sueño no es un mensaje que el analista debe descifrar en la soledad de su subjetividad, sino que era un relato que cobra sentido en el encuentro. Vale decir,
el significado se co-crea en la relación terapéutica. El contexto afectivo y la historia compartida, terapeuta-paciente, van a influir en lo que el sueño dice. Por eso el sueño puede ser visto como una especie de empatía mutua, donde eh, algo nos está diciendo, algo impacta en el analista. Bromberg, otro relacional, decía que el sueño era un escenario de los múltiples estados del self, que ahora es lo que están viendo los muchachos en la formación, ¿no? Vale decir que el soñador no es uno, sino que son muchos, y el sueño nos muestra los distintos estados del self que a veces no pueden coexistir en vigilia. Por eso la Gestalt se trabaja con las polaridades o sentar a los sueños a conversar, en la silla vacía, etc. Dicho de otra forma, soñar es una forma de negociar entre las distintas partes escindidas de la personalidad. Por eso la interpretación desde Bromberg no busca un significado único, sino más bien el favorecer que estos estados puedan dialogar, poder hacer puentes entre estas islas separadas de los distintos estados del self. Es súper interesante la perspectiva porque todos los analistas relacionales aportan algo distinto. Le usaron en el libro Encuentro entre Mentes, él habla de que el sueño como una co-construcción analítica, vale decir lo que el paciente recuerda y cuenta del sueño ya está filtrado por la relación con el terapeuta. O sea, el sueño relatado en la sesión es producto ya de lo intersubjetivo, está influido por lo que él cree que el terapeuta puede recibir, aceptar o rechazar. Mira qué interesante. Le voy a contar el sueño y lo voy a bajar tanto en cuanto lo que al analista le pueda servir o no, o lo que yo crea que a él le puede gustar o no, o sea capaz de recibir o no, o rechazar o no. Entonces esto lleva a explorar no solo lo que significa el sueño, sino por qué se cuenta así, aquí y ahora, y no se cuenta la verdad. Oh, Mitchell, pucha, cambié de orden mis libros. Stephen Mitchell, que hay un libro nuevo, el padre del psicoanálisis relacional. Miren, me acordé, entre millones, aquí está, en este libro, recomendado, Ale, tenéis que leerlo este, escucha para el otro lado, ahí. ahí se ve. Influencia y autonomía en psicoanálisis, Stephen Mitchell. Este libro salió post-mortem, por supuesto, hace poco. El padre del psicoanálisis relacional, fíjense, murió muy jovencito, en los 80 él fue el pionero. En este libro él habla de que el sueño era un guión interno. ¿Y qué es lo que expresa? La coreografía habitual de cómo el paciente espera que los demás respondan de él. Y que nos permite ver patrones repetitivos de experiencia y respuesta, que no se recrean eh, en otros escenarios, sino se recrean propiamente en la relación analítica. Entonces, el trabajo con los sueños es un espacio donde se pueden ensayar nuevas coreografías relacionales. Es muy interesante la perspectiva relacional, muy rica. Y así podríamos seguir con la Jessica Benjamin, que hablaba del sueño como una búsqueda de reconocimiento en esta lucha entre sumisión y afirmación. Ahí hay un poquito ya de ideología, un poquito. Pero, en definitiva, Ale, ¿qué es lo que tenés tú del enfoque relacional intersubjetivo? Sí. Tomando en cuenta que lo intersubjetivo plantea que dentro de es un encuentro de estas dos subjetividades, ¿no? Que se construyen justamente en un campo, en un terreno compartido. Entonces, para el psicoanálisis relacional intersubjetivo, el contenido y el relato están moldeados tanto por la historia relacional del paciente y también por la relación terapéutica presente. O sea, el terapeuta ocupa un rol, ocupa un lugar dentro de esa subjetividad relacional íntima del paciente, ¿no? Por eso la interpretación es un acto mutuo, no unilateral. El terapeuta es participante activo, incluso puede aparecer en los sueños y también es influido por ello. Sí, pues el Entonces, sueño no es solo del paciente, claro, es un fenómeno que se completa en la relación analítica. mm, claro, el sueño
eh, no es ajeno al vínculo. O sea, se narra y se entiende desde una función, pero que tiene que ver con la atmósfera emocional que se comparte en la consulta, ¿no? En la clínica. Sí. Increíble todos los autores que hemos manejado. Tú sabías Ale, que nosotros llevamos estudiando los sueños. Tú llegaste hace 7 años y Sí. siempre estamos hablando mutuamente en el equipo del análisis de sueños. Tenemos también la experiencia clínica con los pacientes que toman plantas, que hacen dietas en la selva, que tienen sueños lúcidos. Eh, por supuesto, vamos a tratar de transmitir toda esa batería de información, los datos tan interesantes, porque soñar es indispensable para la salud mental. Mm. O sea, aparte, manejamos 15 20 autores bien, eh, psicoanalistas, perinealistas, eh, algunos conocimientos por ahí de algunos autores de la metafísica esotéricos que dan cosas, luces muy buenas por Jagot. Bueno, pero en definitiva, por ejemplo, tú sabes que cuando alguien está privado de sueño REM, o sea, no tiene sueño profundo, las personas a la vuelta de pocos días pueden empezar a alucinar, a estar paranoico, con irritabilidad extrema. Vale decir, el sueño REM actúa como una especie de terapia Mm. nocturna, porque procesa las emociones intensas, sin la carga química del, digamos, del cortisol del estrés diario, menos de la noradrenalina. Es decir, pero los sueños, el cerebro se desconecta de la lógica. Eso es lo que queremos decir. Que en el sueño REM, por ejemplo, la corteza prefrontal dorso lateral, esta parte de acá, adelantecito, es la que es la responsable del pensamiento lógico. Toda esta parte se censura. Es decir, en una parte de adentro que la autocensura y reduce su actividad. ¿Y qué permite eso? Que las asociaciones que son imposibles por la racionalidad, gracias a la posibilidad creativa, florezcan. Por eso, en los sueños, la neurociencia ha demostrado que pueden ayudarnos a resolver problemas que la vigilia no, y eso comprueba un poco la hipótesis chamánica. Porque el cerebrito, esta hermosura que tenemos acá, este es el cerebro de un amigo que lo heredó, dice Milton Erickson, oye, en la hipnosis de Milton, bueno, es otro tema para otro podcast, ya, no me voy a meter ahí. Pero en definitiva, en términos de activación neurológica, soñar que corres activa áreas cerebrales que son casi idénticas a que si lo hicieras físicamente. Por eso en hipnosis, para bajar de peso, por ejemplo. Mm. Y eso explica por qué los sueños pueden generar memorias y emociones tan vívidas. Tú estás soñando una emoción fuerte y despiertas sudando o llorando. Entonces es una maravilla. Nosotros soñamos gran parte de nuestra vida. La mitad de la vida, soñando. La mitad de la vida. Imagínate el hackeo, es un hackeo de la conciencia. Los estudios de electroencefalograma y resonancia funcional demostraron que el sueño lúcido se reactiva parcialmente en la corteza prefrontal. ¿Y qué es lo que nos hace recuperar? Una metacognición, vale decir, saber que estás soñando. Porque hay un estudio de los monjes tibetanos y los practicantes de un yoga, el yoga nidra, que lo entrenan para usar el sueño como laboratorio de la meditación, por tanto de la autotransformación. Otro punto que no hablamos de la parálisis de sueño en el REM. Claro, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué pasa en el tronco cerebral cuando inhibe el movimiento muscular y uno queda cataléptico? Y nos despertamos y sentimos esa parálisis y vemos, dicen los psiquiatras, ¿no? Alucinaciones hipnagógicas. Mm. Son en la noche, las hipnopómpicas en la mañana. Interpretamos como que nos están atacando espíritus o entidades astrales. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué es lo que dice la autodefensa psicoespiritual de la parálisis de sueño? Tenemos un apartado de parálisis de sueño, no alcanzamos ahora, pero No, vamos a entrarnos en eso también. sí.
Claro, es que ese es un temazo, o sea, que dicen las tradiciones, que dice la espiritualidad, que dice el psicoanálisis, o sea, tenemos una cantidad de contenido, pero para un año. ¿Los ciegos sueñan? Pregunta. Hay las personas que son ciegas de nacimiento sueñan con imágenes que no provienen de la vista física, pero está demostrado que hay una construcción multisensorial interna que les permite ver imágenes, fíjate. ¿Y esto qué nos plantea? Preguntas profundas sobre la naturaleza de la imaginación y del ojo de la mente. ¿De dónde salen si nunca ha visto nada? Del inconsciente colectivo, Entonces, diría Jung. bueno, esa es una hipótesis, sí. Muy bueno. Bueno, a propósito, y lo último, Ale, Sí, ya nos estamos pasando. Hay sueños, es que los sueños tenemos que hacer 150 podcasts o métanse al curso y estoy vendiendo el curso porque estoy muy ansioso, porque es un curso que a mí me encanta hacer. Lo sí, hacemos como cada 5 años, pero este va a estar muy contundente porque tenemos por lo menos, si lo hiciste ya hace 5 años, este curso viene renovado, viene muy potente. Y, por ejemplo, los sueños colectivos documentados en situaciones de crisis o de guerra o de catástrofe, se ha registrado que hay patrones oníricos similares en las personas, aunque no se conozcan. Algunos investigadores lo han interpretado como una especie de resonancia psicosocial, como la resonancia límbica, ¿no? Las tradiciones espirituales dirían que esto es una evidencia de un campo onírico compartido. Ya, pero no me voy a meter más en asunto porque estoy cansado. Mi cerebro se está apagando, así que lo voy a guardar. Una mitad a poner en a agua fría. descansar en agua fría. Sí, Ale, vamos a estar juntos en el curso de sueños. exacto. Sí, yo creo que gran parte de mi aporte va a ser en relación al psicoanálisis, quizás tú tenías un manejo más grande entre tradiciones y espiritualidad. A modo de síntesis, diríamos también que con lo que vimos hoy, ¿no? Brevemente, una pincelada de lo que vimos, eh, los sueños dejan de verse como producciones cerradas, ¿no? De un inconsciente aislado, como decía Freud, de que fuera todo intrapsíquico, y se entiende igual como un fenómeno como fenómenos que nacen y se desarrollan en un campo compartido, como dice el psicoanálisis relacional, ¿no? Nos recuerda que toda mente es relacional y que el sueño, aunque ocurra mientras dormimos, lleva la huella de nuestras relaciones, de nuestro presente, de nuestro árbol genealógico, ¿no? De nuestras tradiciones, de nuestra cultura. Eh, y en la terapia se enfatiza en eso, ¿no? En un intercambio, ¿no? En un compost, y que cuando el terapeuta aparece en un sueño también no es solo una proyección, sino también una representación viva del vínculo real, ¿no? Por eso tú hablaste un poco de Jessica Benjamin y ella ponía como el acento en el reconocimiento mutuo, que la mutualidad es un concepto muy relacional, pero ella ponía el acento en que muchos sueños muestran de forma simbólica el deseo o la dificultad de ser vistos por otros, ¿no? Y leer los sueños nos pone en un espacio donde, en palabras de Bromberg, aparecen los distintos estados del self, ¿no? Los distintos estados del yo, que entran en contacto, a veces de manera conflictiva, pero nos invitan a ver que cuando un sueño expresa un momento de rendición auténtica, de apertura a la experiencia sin defensa rígida, nos recuerda que algunos sueños pertenecen en ese espacio co-creado, ¿no? Y que se genera un vínculo de poder generar un entendimiento y una continuidad en relación a lo que uno está viviendo en su actualidad, ¿no? Por eso el sueño no es un mensaje que como terapeuta, como analista, debe descifrar del paciente, ¿no? No es una respuesta que cae en el foco del terapeuta,
sino que es un acto de comunicación y de creación conjunta. Entrar en un terreno de juego en conjunto y interpretarlo es estar juntos en ese territorio simbólico, y dejar que algo nuevo nazca también del encuentro. Pero a mí me parece importante eso, ¿no? Como de la creación en conjunto, porque suele ocurrir que sin contemplar eso, eh, la hermenéutica, ¿no? El exceso de interpretación del terapeuta puede colonizar también la subjetividad del paciente y perder el rumbo de descubrir su propio mapa interno, ¿no? Así que, claro, son temas que vamos a ver ahí en el curso más en profundidad. Absolutamente, compadre, absolutamente. Muy, muy cierto. Definitivamente, soñar es adentrarse en la geografía secreta del alma, en ese espacio donde lo psicológico y lo espiritual interactúan, dialogan en el lenguaje del símbolo. Por eso en el curso vamos a ofrecer miradas, perspectivas, no solo fórmulas simplistas ni interpretaciones prefabricadas, sino que vamos a aprender, vamos a transitar un riguroso y vivencial territorio donde podemos reconocer a los sueños como un acto creador, un acto creativo, o como un espejo arquetípico de la sala de los espejos, o como un campo de transformación superior, como un portal iniciático. Por eso la combinación, la sinergia entre la lectura psicoanalítica, que nos revela las huellas del deseo, o la trama del inconsciente, con la visión de la metafísica perenne o chamánica, que comprende el sueño como un territorio de encuentro entre mundos. No se trata de explicar los sueños, sino de habitarlos. Eso vamos a aprender a movernos con lucidez y con reverencia también, y traer de regreso a nuestro cotidiano, igual que la ceremonia, aquello que es útil para no desechar. Ustedes saben que en el fondo soñar es tomarse un vasito de ayahuasca todas las noches, gratis. Por eso este curso es clave. Yo digo para los buscadores, nunca soy tan insistente como el curso de chamanismo, de autodefensa, pero esto es clave porque nosotros cuando soñamos, nuestro cerebrito tira gotitas de DMT. Entonces, nos vamos a aprender a ir y volver de regreso con este material para tener sentido, para sanación, para autodescubrimiento. Porque cultivando una disciplina y convirtiendo la noche en una maestra, vamos a descubrir que cada imagen onírica es un umbral hacia lo no vivido, hacia lo no dicho, hacia lo eterno. Entonces, en este espacio vamos a tener una invitación a asumir el arte de soñar, le vamos a llamar el arte de soñar, como una vía no solo regia al inconsciente, sino como una vía de conocimiento profundo para el sí mismo, y si se es terapeuta o buscador, para acompañar con mayor hondura a otros en su travesía interior.